RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 21 de octubre, presentamos nuestra edición 342 de Perú 2030. Estamos, amigos, en nuestro mes de aniversario, el próximo 28, sábado 28, vamos a cumplir 7 años de vida. Increíble para nosotros estar en una permanencia tan prolongada, pero así estamos cada semana brindando análisis e información para todos ustedes. El próximo 28 ha conseguido justamente que 28 es sábado, porque un sábado fue que se creó Perú 2030. Vamos a tener un programa especial, va a ser un programa de sorpresa, estamos coordinando con nuestro equipo de Perú 2030 para brindarles un programa dedicado a este aniversario de Perú 2030 de 7 años. Muy bien, el tema de nuestra mesa central de hoy es el tema referido a la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso que preside la congresista Yanet Rivas de Perú Libre de aprobar un informe mediante el cual se propone destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. Este proceso se ha dado en 2 tiempos, una primera versión que ocurrió en el mismo día, el día miércoles que sesionó la Comisión de Justicia, pues se presentó un informe donde prácticamente se archivaba la denuncia porque no tenía asidero legal, pero los congresistas que asistieron a la sesión no estaban de acuerdo con dicha posición, y replantearon, ¿no es cierto?, a el informe preliminar presentado para su aprobación y suspendieron la sesión y luego en el mismo día, en la tarde ya, se volvieron a reunir para presentar una propuesta de cambio del texto, el cual esta posición que planteaba que de las 5 acusaciones 3 eran faltas graves y por lo tanto se planteaba la destitución de los miembros del Consejo de la Junta Nacional de Justicia. Pero la aprobación fue con cargo a redacción, hay que indicar que ese día, miércoles, concluía el plazo de los 14 días que le otorgó el Pleno para que la Comisión de Justicia se pronuncie. Esas son las circunstancias. Esto ha generado un debate jurídico y político y esto obviamente nos lleva también a señalar de que tenemos graves problemas con la democracia en el país, Por esa razón es que estamos planteando en el tema de esta mesa lo que hemos llamado desbalance de poderes. La ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marilena Ledesma, ha señalado que hay que cambiar esa visión tradicional de los 3 poderes del Estado. Ya no podemos hablar a estas alturas de 3 problemas, de 3 poderes del Estado, Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo en la materia de separación de poderes, porque en las sociedades modernas se han creado otras instancias, otros organismos, algunos le llaman autónomos en términos constitucionales, que también juegan un papel importante en el balance de poderes. Y justamente en el caso de la justicia, la Junta de Justicia está jugando este rol de equilibrar los poderes para que no haya abuso de poder. Bien, estos temas son tan importantes y por eso me da mucho gusto volver a tenerlo aquí a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Omar es columnista de Caretas y de
La República acaba de publicar justamente el día de hoy un artículo en el diario La República en relación a este tema que hoy vamos a conversar con Omar Cairo. Muy bien, pero antes de empezar, como siempre, en nuestro programa damos cuenta de el número 138 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada La frivolidad del poder y un segundo título sobre intentonas de vacancia y más crisis. Obviamente el primer título se refiere pues al paseo que se ha dado en la presidencia, paseo presidencial en las Europas de la señora presidenta de la República, y que ha traído pues tantas críticas porque en lugar de ayudarle a lavarse la cara, pues se dice que ha ocurrido todo lo contrario. Y algunos hechos importantes que han ocurrido esta semana que nos va a servir como marco para conversar con nuestro invitado de hoy. Estamos hablando de la vacancia fracasada. No, el Congreso de la República archivó este miércoles 18 de octubre la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte tras el retiro de 3 firmas de congresistas. Se cayó, pues no tenía las firmas suficientes. No, se trata de los siguientes congresistas. Tomen nota: Raúl Doroteo, Elvia Vergara, ambos de Acción Popular, y Luis Camiche, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, quienes retiraron sus rúbricas de dicho documento, con lo cual se cayó la moción de vacancia. Pues retrocedieron o fueron presionados debidamente para que esto ocurra. También damos cuenta del hecho de el cambiazo que hubo el día miércoles, así le hemos denominado pues a este cambio de documento, de informe que se produjo en la Comisión de Justicia, ¿no?, respecto al proceso en contra de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Aquí hay que agregar que se ha presentado un informe en minoría, ¿no? La congresista Ruth Luque y la congresista Nieves Limache, ambas de Cambio Democrático Juntos por el Perú, han presentado un informe en minoría, ¿no? Obviamente en contrapeso al informe de la mayoría, ¿no?, que recomienda obviamente archivar, ¿no es cierto?, esta investigación sumaria, ¿no? Pero el informe final aprobado como la Comisión de Justicia, con el intento de remover a los magistrados, ha recibido crítica no solamente aquí en el Perú, sino a nivel internacional. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Staywaite, no sé si estoy pronunciando correcto su nombre, incendió las alarmas a través de un Twitter. Dijo: me preocupa la posible aprobación en el Pleno del Congreso de un informe que recomienda remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia mediante un mecanismo sumario, ¿no? Mediante un informe también, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del comisionado Volker Turk, también se pronunció sobre esta controversia. Ha dicho: es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, ¿no? Y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un pronunciamiento, ¿no?, sobre este tema de la recomendación que hace la Comisión de Justicia de destituir a los miembros, ¿no? Hace un llamado a preservar el Estado de Derecho en el país. Y finalmente, pues, hay que indicar de que el señor primer ministro, que se ha presentado ante la OEA, ¿no?, a petición del gobierno, ha señalado pues de que ha reiterado, mejor dicho, su posición de que la muerte de decenas de personas en escenarios de violencia generalizada ha sido promovida por extremistas, ha dicho. O sea, los que se han movilizado en este país en contra de la presidenta y del gobierno son extremistas, y esto justificaría por qué pues le metieron bala, ¿no?, y asesinaron a varias personas en nuestro país. Muy bien, y 2 hechos que siempre nosotros remarcamos, ¿no?,
cuando hay temas de corrupción. Nosotros mantenemos una lucha firme contra la corrupción. Pues el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue condenado a 7 años de prisión, ¿no? Responsable del delito de colusión agravada por la adquisición necesaria de 232 butacas para el funcionamiento del Coliseo Municipal, La Moneda, ubicada en el distrito de Chivay. Ahí tenemos un nuevo prisionero, ¿no? Condenado, ¿no? Hay que señalar que el gobierno regional de Huánuco, la mayoría de gobernadores que han pasado por allí están con juicios o presos. También hay que indicar que por existir una orden de captura emitida el 13 de octubre, ¿no? Al encontrarse en calidad de reo contumaz, el cuarto juzgado penal unipersonal supraprovincial de Huánuco dispuso la detención del congresista de Podemos, Luis Picón, ¿no? Este señor tiene un proceso judicial. Ya es el tercer o cuarto congresista que es detenido por la policía, ¿no? O por delitos, obviamente, o procesos judiciales que están en curso, ¿no? Obviamente el congresista Pigón ya salió libre, ¿no? Luego de prestar su declaración. Y para terminar, amigos, el ministro de Economía, esta es la noticia económica de la semana, el ministro de Economía al fin reconoció que estamos en recesión. Ha dicho lo siguiente: es completamente difícil, vamos a seguir avanzando, es sin duda una recesión que no cabe la menor duda. Así ha dicho, y que el crédito suplementario que acaba de aprobarle el Congreso de la República serviría para salir de esta crisis económica, ¿no? El PBI crecería, según los anuncios y los pronósticos, menos de cero. Esa es la situación grave. Pero la situación del país, como todos sabemos, no se va a arreglar con un crédito suplementario, ¿no? El problema central es político. Estamos en una inestabilidad política que está golpeando el tema económico. Ya lo hemos visto en programas pasados. Antes iban por cuerdas separadas el tema económico, el político, ahora no. El político está impactando. ¿Y quiénes son los responsables de la inestabilidad política en el Perú? El Congreso de la República y el gobierno, ¿no? Esos son los responsables, y hay que darle término para que se puedan solucionar. Muy bien, vamos a nuestra mesa central. Estamos aquí ya en nuestro set con Omar Cairo Roldán, abogado constitucionalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Buenos días, Omar, gracias por estar en Perú 2030. Nos encontramos después de varios meses que no tenemos la oportunidad de estar juntos y poder conversar sobre temas del país. Sí, Franz, muchas gracias por la invitación, y es un orgullo formar parte de los primeros momentos de Perú 2030. Recuerdo en el convento de Santo Domingo unas jornadas muy enriquecedoras, con diversos protagonistas. Recuerdo a Agustín Aya de la Torre, por ejemplo, claro. una mesa muy interesante, muy importante. Aprendí muchísimo. Aprendimos todos, en realidad eso es lo que ocurre en estos programas como el tuyo. Y a tus órdenes. ¿Eso fue hace como 4 años, 5 años? Sí, claro. Fue prepandemia. Prepandemia, claro que sí. Y lo tuvimos varias veces a Omar conversando, porque Omar es uno de nuestros invitados que más conoce estos temas constitucionales, y además es persistente, Omar, ¿no? Con sus análisis y artículos que nos ilustran, ¿no? Durante todo este tiempo. Gracias nuevamente, Omar, por estar en nuestro programa. Una pregunta central que me gustaría saber tu opinión es: ¿qué está pasando con la democracia en el país, Omar? ¿No? Estamos frente a una dictadura del Parlamento. ¿Se puede hablar de una dictadura del Parlamento en esta época? No, lo que ocurre es que hay una versión difundida profusamente que sostiene que los golpes de Estado ya no son el empleo de la fuerza militar y de la fuerza del Estado, de la fuerza para... La forma tradicional. Sí, y lo cual es cierto en parte, mejor dicho, es cierto externamente.
Claro, nadie va a presenciar un golpe militar en el cual acudan los tanques y baje un coronel o dos coroneles a sacar empellones a la presidenta, como ocurrió en 1968, o con el presidente Prado en 1962. No, eso no va a ocurrir. Pero el empleo de la fuerza sigue siendo el protagonista de los golpes de Estado. Y te pongo un ejemplo. Si la Junta Nacional de Justicia destituye, remueve a los miembros, si el Congreso de la República, en base a ese informe inexistente, porque no hay informe aprobado, como tú lo reseñaste hace un instante, remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sin existir tipificación de causa grave, estaría cometiendo un despojo del cargo de magistrados que tienen como misión nombrar jueces y fiscales y designar y remover al jefe de la OMP. Entonces estaría cometiendo un acto manifiestamente inconstitucional. Entonces uno podría decir, bueno, que hay que hacer ahí un proceso competencial, amparo. El problema no es ese. La cuestión es establecer, ¿ese acto merece obediencia o no merece obediencia? Si merece obediencia y alguien está en contra, pues tendrá que utilizar los mecanismos correspondientes, impugnarlo en amparo. De repente alguien propone que sea un competencial, la vía que se considere pertinente. Pero si uno considera que es un acto manifiestamente inconstitucional y que no merece obediencia, ninguna autoridad, funcionario o particular le debe obediencia, valga la redundancia. Por consiguiente, el Ejecutivo no podría disponer el apoyo de la fuerza pública para implementar ese acto. ¿Qué pasa si se destituye a los miembros? Habría que desalojarlos materialmente del local de la Junta, y para eso se requeriría el apoyo de la fuerza pública. El Ejecutivo no debería prestar ese apoyo, y si lo presta, estaría utilizando la fuerza. Entonces no es cierto que no se use la fuerza. Y si se usa la fuerza... ¿Y estaría en falta grave el Ejecutivo? El Ejecutivo estaría en la misma condición de Pedro Castillo cuando dio su mensaje a las 11 de la mañana del 7 de diciembre. Estaría cometiendo un golpe de Estado, porque estaría colaborando con el uso de la fuerza con un acto manifiestamente inconstitucional. Entonces, en todos los actos de ruptura constitucional, de golpe de Estado, se utiliza la fuerza. El caso del señor Castillo es un golpe que fracasó, que se frustró, porque ocurrió lo que tendría que ocurrir ahora. Si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia arbitrariamente, no debería ser obedecido. Como no fue obedecido Castillo. Castillo a las 11 de la mañana dijo: yo disuelvo el Congreso, reorganizo a la Junta Nacional de Justicia, reorganizo el TCE, todos los órganos. Entonces, por lo tanto, esto tiene que cerrarse. Y entonces todos los sujetos públicos, los órganos públicos dijeron: esto es un golpe, no lo obedecemos, por el artículo 46. Eso debería pasar. Pero si le hubieran obedecido, habrían sido cómplices del golpe de Estado. Claro. Entonces, no es verdad que los golpes de Estado no requieran el uso de la fuerza. Sí requieren el uso de la fuerza. Y los órganos constitucionales distintos del Congreso, en la hipótesis de que perpetre este agravio, este quebrantamiento del sistema constitucional, no deberían prestar obediencia, porque si no estarían colaborando con un golpe de Estado y también perderían el derecho a ser obedecidos. Ahora bien, tú has señalado de que en el caso supuesto que los destituyan a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ellos qué acciones podrían hacer para defender sus derechos, ¿no? Porque en un momento se dijo de que ya no pueden acudir al Poder Judicial porque habría una prohibición de que el Poder Judicial pueda intervenir en las decisiones del Congreso. ¿Cómo está ese asunto? No, vuelvo, de repente no fui claro, Franz. El asunto es el siguiente: hay dos planos. Cuando se produce, ojalá que no se produzca, confío en que el Congreso actúe con sensatez, y esto es probable en realidad, pero si los destituye, estaría realizando un acto que no merece ser obedecido. Yeah.
Entonces los magistrados lo que tendrían que hacer es ir a trabajar el día siguiente de ocurrida la remoción. Y si se les impide por la fuerza, eso quiere decir que el gobierno a través del Ministerio del Interior ha ordenado que no se le deje entrar. Entonces estaríamos ante una situación de golpe de Estado. El Ejecutivo estaría en la misma situación de Pedro Castillo a las 12 del día del 7 de diciembre. Ahora, con prescindencia de eso, puede ser que, además de que materialmente se estaría ante un golpe de Estado y el gobierno sería ilegítimo, los miembros de la Junta podrían confiar en que los jueces no conesten este golpe y entonces podrían plantear un amparo. Y si consideran que este golpe es demasiado neutralizante de la función de los órganos jurisdiccionales, podrían recurrir directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se condene al Estado peruano por este agravio a sus derechos. Pero con amparo o sin amparo, con CIDH o sin CIDH, en el momento en que no se les deje entrar, empleando la fuerza, a sus oficinas, luego de una destitución apócrifa, el Perú está fuera del marco, fuera de la constitución, del sistema constitucional, y se habría producido un golpe de Estado empleando la fuerza. Entonces, y estaremos en una dictadura. Eso es lo que pasaría. Ya. Ahora bien, la ex magistrada Marilena Ledesma ha tocado un punto sobre el tema del abuso del poder, ¿no? Que está establecido en la Constitución, creo que es artículo 103 o 104, ¿no? Aquí se estaría produciendo un abuso del poder de parte del poder legislativo. ¿También configuraría esa situación constitucional? Yo creo que es muy generoso el calificativo, porque el abuso del poder se presenta cuando uno ejerce un poder que le corresponde, pero de una manera que, estando dentro de lo permitido, genera una consecuencia injusta. El abuso del derecho consiste más o menos en lo mismo. Yo tengo un derecho respecto de ti, pero lo ejerzo en los límites que determinan que mi ejercicio válido genera una consecuencia abusiva contra ti, una consecuencia injusta. Eso es el abuso del derecho, el abuso del poder también. Pero en este caso no hay un ejercicio válido del poder, porque el Congreso no tiene la atribución de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en virtud del artículo 157 hasta que no se tipifique lo que es causa grave en una ley. Ese es otro problema. Ese es un problema fundamental. La atribución no la pueden ejercer. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en el derecho sancionatorio se requiere que cuando hay una categoría vinculada a una sanción, una categoría genérica, para que esa sanción se pueda imponer se requiere la tipicidad. Esa categoría debe detallarse a qué conductas corresponde, con especificidad en una ley. Actualmente. Eso no existe actualmente. Existía cuando funcionaba el Consejo Nacional de la Magistratura. La norma decía, se les puede destituir, remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave, y la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura tenía un artículo que definía las conductas que eran causa grave. Claro. Entonces ahí sí se podía emplear ese mecanismo. Hoy día la ley de la Junta Nacional de Justicia no tiene ningún artículo donde diga... O sea, hay un vacío legal. Claro, un vacío legal, pero que en materia de derecho sancionatorio impide aplicar las sanciones. ¿Qué cosa se dijo hace poco se ha dicho que no importa, porque las conductas sí están definidas, ¿ah? En la práctica parlamentaria no, pues es como decir, eso rompe con lo que es las nociones elementales de derecho sancionatorio, que son lex scripta y lex certa, o sea, ley, una norma cierta, escrita y además precisada con detalle, no una práctica es un desarrollo continuo que hay que interpretar. Y por otro lado, un congresista de la comisión dijo algo que en realidad es muy equivocado, pero útil para revelar lo que está pasando. Dijo, en realidad no está en una ley, pero están los principios generales del derecho. Bueno, no sé si será abogado el representante, con respeto, porque no es nada de malo ser o no ser abogado, pero eso no tiene ningún sustento. Afirmar que reemplazar el detalle de las conductas que son causa grave con la
deducción de lo que serían a partir de un principio del derecho filosófico es un escándalo en materia de conocimiento jurídico y además de imposición de sanciones es la confesión de una arbitrariedad. Un congresista dijo que nada puede estar por encima del Congreso de la República, es el congresista Gonzaga. Si no está en la norma, pues nosotros somos los congresistas y pues aplicamos pues según nuestro buen criterio porque somos el Congreso de la República. No es exacto. Si no esté en la norma, ellos tienen que hacer una norma donde esté. Allá. Cuando ellos elaboren una norma donde diga causa grave, la causa grave del 157 se configura por estas 5 conductas o 10 conductas, recién allí podrán castigar con la remoción a los miembros de la Junta que incurran en esas conductas con posterioridad de la publicación de esa ley. O sea, sí, al Congreso le corresponde, pero el Congreso no lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, no puede decir, bueno, como no hemos tipificado, entonces vamos a recurrir a los principios generales de derecho, una tonelada de libros, opiniones, comentarios. No, eso ya no es derecho sancionatorio, es arbitrariedad pura, ¿no? Claro. Y es decir, la moción presentada entonces por la congresista Patricia Chirinos, que es para hacer investigación sumaria, no tendría base jurídica. No tiene base jurídica. Porque si no está tipificada la falta grave, ¿cómo va a presentar una moción para claro, sancionar? porque para presentar esa moción tendría que decir, ellos sí han incurrido en estas 5 conductas y estas 5 conductas están mencionadas en la ley como causa grave. Eso no existe. Eso existía cuando funcionaba la CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura. La norma, la Constitución decía, pueden ser removidos por causa grave, y la ley del Consejo decía, causa grave, incurren en causa grave cuando realizan este número de 4 o 5 conductas. Entonces, si no hay eso, no se puede sancionar. Es contravenir el principio de tipicidad del derecho sancionatorio, que es un elemento del debido proceso. Y sin debido proceso no se puede castigar a nadie, ¿no? Ahora bien, vayamos, Omar, a ver las 5 acusaciones para ilustrar un poco nuestra audiencia. Siempre es bueno poder revisarlas y que sepamos exactamente en qué consisten estas acusaciones, de las cuales, según el supuesto informe que existiría, aprobado, 3 han quedado, ¿no?, como acusaciones, y han desechado 2. ¿Podrías explicarnos un poco el detalle para que nuestra audiencia pueda tener una idea más precisa de qué estamos hablando cuando se les acusa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Bueno, en realidad, en la noche del último día del plazo, ellos aprobaron la expresión oral de voluntad de considerar 2 conductas. Yeah. Y dijeron que ellos con cargo de redacción. Y el día 19, o sea, cuando ya no tenían informalmente, elaboraron un informe que establecía que eran 3, lo cual demuestra pues que no había informe en el último día, y por lo tanto cualquier cosa que sea ahora sería antijurídica. Extemporáneo, ya fuera de plazo. Sí, en realidad sin valor, ¿no? Extemporáneo, sin valor jurídico por extemporáneo. Yeah. Pero a lo que tú planteabas, las conductas son conductas que en principio es imposible que constituyan causa grave porque no están definidas como tales en una norma, en principio. Pero viendo a algunas de ellas, emitir un comunicado instando al Congreso a actuar con prudencia, con razón, con sensatez, en el caso del juicio político contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos, se afirma que es una injerencia. Y bueno, yo no entiendo cómo una invocación puede ser una injerencia. Injerencia a las potestades del Congreso. Exactamente. Presión al Congreso. No, en realidad es simplemente la expresión de un órgano constitucional que está vinculado a la independencia fiscal, judicial y a la limpieza de los procesos electorales, que le dice a otro órgano, considero que deben ser sensatos, deben ser razonables al momento de ejercer su función. Y el resultado de la decisión que la adopten, que sea cual fuera, pero que sea adoptada con sensatez y con razonabilidad. Más o menos le estaba diciendo,
Eso que es el juicio político no es para castigar políticamente a la fiscal suprema. El nombre es engañoso, sino para removerla o inhabilitarla si ha cometido una infracción jurídica, porque es por infracción a la Constitución. Claro. Es una cosa ilustrativa. Ellos dicen que eso es una injerencia. Una injerencia es cuando el asesor del jefe del Servicio de Inteligencia en los 90 se reunía con el presidente de la Corte Suprema. Eso es injerencia, porque él sabía que su cargo dependía de hacer lo que este funcionario que está en prisión le estaba diciendo que haga. Eso es injerencia. Esto no. Esto es una cosa abierta, ilustrativa. Pública. Exactamente, ¿no? Es demasiado forzado pretender transformar una comunicación ilustrativa en una injerencia. Casi dirían, estuvimos colocados contra la pared y vencimos esa injerencia y triunfantes resolvimos en contrario. No en contrario porque la Junta no les dijo que resuelvan en ningún sentido. Les dijo que actuaran con sensatez. Bueno, no estaba defendiendo a la fiscal. Pero mire usted, Franz, si la Junta le dijo que actuaran con sensatez, ¿cuál sería la injerencia? Que ellos han actuado con sensatez porque le dijo la Junta. O sea, se sintieron presionados. Si no hubieran... Bien, no entiendo. O sea, le están culpando a la Junta de haber actuado con sensatez. Porque nos presionaron, hemos sido razonables. Bueno, y además fue una resolución del Congreso de insensatez. Sí, pues, o sea, casi están diciendo, nos presionaron para que seamos sensatos y nosotros vencimos la presión y fuimos insensatos. No, es que no tiene sentido. No digo que esto haya pasado, pero a esa consecuencia absurda lleva a sostener que esto es una injerencia. Ya. Ahora bien, tú has señalado, y en tu artículo publicado hoy día en La República, recomiendo que lo lean, de que no hay informe, no existe informe, ¿no? Porque además dices que el informe fue publicado, o sea, dar a conocer al público, al día siguiente de la fecha en que ya venció el plazo. Claro, porque la moción le encarga a la comisión elaborar un informe en el plazo de 14 días. Elaborar el informe. No hablarlo, decir esto va a contener y después lo redactaremos mañana o pasado mañana. No. O en el día 15 o en el día 16. No, le encarga 14. Ellos sienten que no pueden hacerlo en 14 días y piden una prórroga. Y la prórroga se le da para 14 días más para presentar el informe. Y a las 12 de la noche del último día no había ningún informe presentado. Aprobado y presentado, ni siquiera aprobado, porque lo que se había aprobado eran intervenciones orales y decían con cargo a redacción. ¿Y qué cosa es redactar un informe? Es hacerlo, y después de hecho se presenta. Bueno, se hizo después del plazo y ni siquiera se presentó al pleno, porque era para presentar al pleno. Se difundió en la web cuando ya no tenían atribuciones, es decir, no hay informe. Eso creo que es decir que la práctica parlamentaria valida esto, es confundir las cosas, porque la práctica parlamentaria puede facultar a lo siguiente. Vamos a, Omar, a dejar ese tema, ¿no?, para la segunda media hora de Perú 2030, porque es bien interesante analizar al detalle ese tema. Amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con Perú 2030. Ya retornamos con Perú 2030. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo. Pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso
Te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, regresamos con Perú 2030. Hoy día estamos conversando con Omar Cario, nuestro invitado, sobre los problemas de la democracia en el país y sobre todo sobre la actuación del Congreso de la República frente a la Junta Nacional de Justicia. Omar, estábamos conversando sobre este tema del informe que ha presentado la Comisión de Justicia y que, según tú has señalado, este informe pues, realmente no existe porque el informe se aprueba, ¿no?, en el plazo establecido por el acuerdo del Congreso de la República y no posteriormente. Sobre este tema, has tenido varias entrevistas. Una última que vimos fue donde estaba participando este abogado del fujimorismo, Abanto. No me acuerdo su nombre de Abanto, José creo que es, ¿no? Y donde había la discusión sobre si realmente había validez o no en el pronunciamiento de la Comisión de Justicia, ¿no? Y ahí se discutió sobre el tema de procedimientos parlamentarios, ¿no? Y lo que sostenía Abanto era de que pues es legal que se pueda aprobar un informe, ¿no?, con cargo a redacción, ¿no? Y que eso era una costumbre parlamentaria. Incluso señaló que en el Pleno del Congreso también pues se aprueban, ¿no es cierto?, con cargo a redacción, que no es ninguna novedad, por lo tanto tiene plena validez, ¿no es cierto?, lo aprobado por la Comisión de Justicia y por consiguiente el informe. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, no, yo no quisiera personalizar en un colega que además es amigo la discusión. Que hubo una discusión cordial, agradable y enriquecedora. Quisiera referirme al argumento. El argumento es que esto es una práctica parlamentaria, por lo tanto, la práctica parlamentaria ha validado que se apruebe un informe no elaborado con cargo a redacción, es decir, que en realidad que se aprueben las expresiones orales del sentido del informe con cargo a redactarlo. Y eso es inventar la realidad, porque un informe se aprueba cuando una vez que se haya elaborado y elaborarlo es redactarlo. Pero vamos a aceptar provisionalmente ese argumento. Sería válido, o sea, no generaría nulidad que esto ocurriera si es que hubiera pasado lo siguiente. La comisión tenía 28 días con la prórroga. Si en el día 15 aprobaban lo que le llaman informe con cargo a redacción, es decir, la expresión oral del sentido que debería tener, lo aprueban en el día 15 con cargo a redacción y lo redactan el día 20, no hay ningún problema. Porque lo redactan el 20 y lo presentan el 21, pero tenían el plazo hasta el 28 para presentarlo. Lo que no pueden es decir con cargo a redacción después del plazo, después de vencido el plazo para presentar. O sea, el plazo es para que esté redactado, no solo redactado, sino redactado y presentado en el día 28. El texto. Y recién el día 29 aparece un texto. El día 28 no había texto.
no había ni siquiera aprobación de un texto porque se confesó. 18 es. 18, no. Miércoles fue 18. No digo, es miércoles 18, pero digo el día 28 del plazo, porque era el 14 más 14 con la prórroga. Claro. Día 28, correcto. Del plazo. Último día. Se día. aprobó se aprobaron las intervenciones que decían que el informe debía establecer que hay que removerlos por causa grave, con cargo a redactarlo. O sea, con cargo a hacerlo. Pero ya no tenían plazo para hacerlo válidamente. Porque a las 12 de ese día se venció, y cuando lo hicieron y lo divulgaron por la web, fue el día 29 el día 29, por eso ya fuera del plazo de 28 días. Y además el plazo es no solo para elaborarlo, para aprobarlo, sino para presentarlo. Y recién lo difunden el día después del día 28, al día siguiente. Entonces ese informe es un informe extrajurídico, informal, no ha sido sometido a discusión, porque no se puede discutir lo que aparece el miércoles 19, no puede discutir, el jueves 19 no puede discutirse el día 18. Eso es inventar la realidad. Entonces no hay informe sobre el cual pueda pronunciarse el Congreso. El Congreso lo que tendría que decir es, bueno, habiendo concluido la investigación sumaria encargada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin resultado alguno, se declara concluido el encargo. Eso es lo que tendría que pasar en regla. Ya. Lo que debieron hacer en realidad, y para que esto tenga legalidad, era muy sencillo, ¿no? Pues hubieran pedido un plazo adicional, ¿cierto? Lo que pasa es que en el Pleno, eso lo habrían aprobado automáticamente. Lo que pasa es que 2 días, 3 días, ¿no es cierto? Y podían haber redactado el plazo. Y entonces cumplían con la legalidad. Pero no lo hicieron. Entonces, faltó ahí asesoría. Sí, creo que lo pidieron, pero en el Pleno El Pleno era el día siguiente, el jueves. No, es que el jueves ya no podían prorrogar, porque se prorroga cuando está vigente. Porque el jueves, cuando ya venció, ya tendrían que darle un nuevo encargo. Claro, tiene razón. Claro, eso tenía, por eso es que dijeron se tiene que prorrogar en cuando todavía está vigente el plazo, por eso el día miércoles 28. Pequeños detalles, pero sustantivos. Pero lo sabían, porque el miércoles 18 dicen cuarto intermedio para pedir al Pleno una prórroga, y si nos prorrogan o si no nos prorrogan, nos reunimos a las 8. Y estaban confiados en que a las 8 se iban a reunir para, en virtud de la prórroga, nos reunimos el primer día del nuevo plazo de 10 días o de 14 para redactar lo que se apruebe. Pero no, el Congreso no aprobó, por alguna razón el Pleno no aprobó. Ojalá que sea porque no tiene la intención de cometer esta grave infracción constitucional, pero no lo aprobó. Pero vayamos al detalle, ¿no? Lo que te voy a decir es producto de mi experiencia parlamentaria. Como muchos saben, el que habla ha sido secretario técnico de comisiones por más de 25 años en el Congreso de la República, y bueno, pues estamos fogueados en las prácticas de procedimientos legislativos, ¿no? Tanto a nivel de comisiones como también a nivel de Pleno del Congreso. Entonces, en el Congreso, en las comisiones, muchas normas que se debaten en la comisión, ¿no? Que son discutidas, y algunos proponen ajustes, cambios en los textos, ¿no? Y son aprobados con cargo a redacción, ¿no? O sea, se aprueban dictámenes con cargo a redacción. Pero aquí hay que hacer una precisión. Son detalles, pero sustantivos, porque tiene que ver con la legalidad, ¿no es cierto? Pero ahí no tiene el problema del plazo. En la comisión discurre todo el periodo, o sea, no tiene término de plazo, o sea, puede redactarse el texto al siguiente día, no hay ningún problema, pero además, ¿no es cierto?, es un dictamen que ese texto es firmado por el presidente para poder elevarlo a mesa de parte del Congreso para que pueda entrar a la agenda del Pleno. Ese es el procedimiento. Eso no se puede hacer en este caso. No se puede hacer porque ya no hay plazo. Claro, porque hay un problema de un plazo. No se puede hacer eso. O sea, ahí hay un grave error de interpretación de que podían aprobar con cargo a redacción. Eso no se puede hacer, ¿no? Por el caso que he explicado. También se dice que el Congreso en el Pleno aprueba
muchas normas con cargo a redacción, ¿no es cierto? Eso también no es correcto ni es cierto, ¿no? Por una sencilla razón, que es la práctica parlamentaria que está establecida legalmente en el Congreso, además, ¿no? Vía el reglamento del Congreso. Es cierto, en el Pleno del Congreso se debate y entonces hay muchas propuestas de cambio de textos, inclusive se proponen nuevos artículos al dictamen que se está debatiendo en el Pleno del Congreso. Y se hacen, porque el presidente de la comisión, ¿no?, cuando sustenta un dictamen en el Pleno, en este caso tiene un amplio poder, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el amplio poder? Que puede decidir qué pone o saca del texto que está en debate sin autorización de la comisión, ¿no? O sea, no requiere que la comisión le apruebe, ¿no? Él por sí solo, ¿no?, puede cambiar los textos en el Pleno y tienen plena validez, ¿no? Él puede decir, este artículo lo incorporamos y este no lo quiero incorporar, y no lo incorpora, pues. Pero no es que se aprueba y es incorporación con cargo a redacción, eso no es cierto. El secretario técnico redacta el texto que se va a votar. Y ese texto se llama texto sustitutorio. Y ese texto lo firma el presidente y se entrega a la mesa de partes que está en la mesa directiva. En la mesa directiva hay una mesa de partes, ¿no? Se entrega en duplicado, te ponen tu cargo, tu sello de recibido y luego el redactor lee ese texto para votarlo. Entonces no era exacto como algunos abogados decían, para no individualizar, ¿no?, de que en el Congreso también se acostumbra a aprobar normas, leyes con cargo de redacción. Eso no es exacto. Además, la ley es obligatoria cuando está redactada, después de todas las enmiendas que hayan habido a los proyectos, no solo redactada, sino aprobada por el Pleno, promulgada por el presidente del Congreso o por el presidente de la República y publicada en el peruano. O sea, ahí no hay cargo de redacción de nada. Cuando está redactada en el peruano, publicada, obliga recién al día siguiente. Entonces, todo lo que pasa antes no tiene valor. Si no hay publicación de un texto redactado y con todos estos pasos, esa ley no obliga a nadie. Claro, exacto. Entonces, sí. Ahora bien, Omar, digamos, estos intentos de demoler a la Junta Nacional de Justicia ha tenido varias interpretaciones, ¿no? ¿Por qué el Congreso está tan interesado y algunos sectores del Congreso tan interesados en cortarles la cabeza a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿No? Y hay varias opiniones al respecto. ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué esta reiteración? Además, el poder que tiene la congresista Patricia Chirinos de hacer cambiar el día miércoles ¿no?, de una versión inicial a otra versión, ¿no?, a las pocas horas, ¿no? ¿Cuáles serían, según tu opinión? Sí, y como todo ciudadano yo tengo una apreciación política, pero creo, Franz, cordialmente que no es mi tarea pretender persuadir de esa interpretación política a la audiencia. Porque soy un ciudadano como cualquiera, que tiene una opinión en ese sentido, pero esto no tiene relación con aquello que es el propósito mío al publicar artículos, al intervenir en programas como el tuyo, que es divulgar, hacer accesible información relativa a una disciplina científica como el derecho constitucional. Ese es el propósito que yo tengo al intervenir en todo esto. No persuadir acerca de mi posición política. Esa posición será en un sentido, será en otro, pero no me siento legitimado para utilizar el espacio que yo considero que generosamente se me brinda para esclarecer temas de una disciplina científica como el derecho constitucional para lograr adeptos a lo que yo pueda pensar políticamente en un sentido determinado. Si hubiera, te lo planteo de otra manera, en el caso supuesto, ¿no es cierto?, de que efectivamente se produzca, ¿no?, la destitución de los magistrados, ¿no?, y que eso tenga su curso, ¿no?, porque
hay una serie de etapas. ¿Cuáles serían esas etapas que vendrían en el caso supuesto, hipotético, de que proceda, ¿no es cierto?, la destitución y por la fuerza de los votos y no por la razón, ¿no?, pues caiga la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuáles son las etapas legalmente que habría Bueno, ese acto sería manifiestamente nulo y como lo mencioné en la primera parte de la entrevista, no merecería obediencia. Porque ahí viene lo siguiente. Los magistrados acatan o no acatan. Uh-huh. Y creo que ningún ciudadano, ninguna autoridad debería acatar eso. Entonces los magistrados tendrían que ir a sus oficinas y si es que el Poder Ejecutivo, a requerimiento del Congreso, preste el apoyo a la fuerza pública para desalojarlos, se estaría configurando un golpe de Estado, porque se estaría utilizando la fuerza para usurpar funciones, para privar de funciones válidas a autoridades que cuentan con un cargo que válidamente del cual válidamente no se les ha privado. Ahora, por otra, eso es lo que ocurre. Se habría producido un golpe. Uh-huh. Y cuando hay un golpe de Estado, dependiendo del alcance del uso arbitrario de la fuerza, tendrán posibilidad de actuar los jueces o el Tribunal Constitucional. Si esto alcanza, este uso de la fuerza alcanza a amedrentar a los jueces y al Tribunal Constitucional, pues entonces tendrían válidamente los magistrados el derecho de acudir directamente a la Corte Interamericana. Pero sin sentencia de amparo, sin decisión de la Corte Interamericana, de la Convención Interamericana y de la Corte, eso sería materialmente un golpe de Estado, como lo fue el golpe de Castillo sin que ninguna sentencia lo declare. Pero mientras todo ese proceso ocurre que tú estás indicando, va a demorar varios días, varias semanas, ¿no es cierto?, hasta que se puedan rectificar o no. No, yo creo, no es cierto, lo de Castillo fue inmediato. No, me refiero en el caso de la destitución de la Junta. Supongamos que el día jueves próximo el Congreso logra sus 86 votos. Eso sería equivalente al mensaje de Castillo de las 11. Entonces, lo que debe pasar es que nadie debe obedecerlos. Yeah. Si las autoridades les obedecen, están siendo cómplices de un golpe. Yeah. Eso es lo que pasaría. Por eso deben tener claro que no deben vincularse a un acto hipotético tan gravemente que quebrantaría tan gravemente el sistema constitucional. El día jueves, en caso que lo apruebe el Congreso, pues a la semana siguiente se va a formar una comisión del Congreso de la República para designar a los nuevos magistrados. Eso va a ocurrir si es que el día jueves, ¿no es cierto?, ¿no? Mientras hay la lucha por la defensa de los derechos. Creo que están en semana de representación, ¿no es cierto? Sí. Esta semana, sí, va a haber semana de representación. O sea, hay un interreno que... Parece que no sé si, bueno, no voy a hacer un juicio de valor, pero para los congresistas es muy importante esa semana de representación, ¿no? Es decir... No, eso está establecido y no hay forma de modificarlo, salvo que hay una cosa extrema, ¿no? Entonces hacen un traslado de la semana a la siguiente, ¿no? Pero no hay ningún hecho que amerite que se modifique la... Sí, creo que no. Omar, nos ha quedado, tenía varias cosas más. Mira, ha volado el tiempo rapidísimo, es muy interesante las cosas que hemos conversado. Omar, espero tenerte en otro momento para seguir conversando. Y si en el caso, vamos a ver qué pasa con la decisión del Congreso en la semana que haya pleno, ¿no? Que entendemos que podría ponerse al debate este tema que hemos visto hoy día y pues conversaremos sobre. Yo confío en que el Pleno del Congreso. Resultados. Yo confío en que el Pleno del Congreso, conociendo esto, porque esto es parte de conocimiento jurídico, tienen ahí fuentes, personal que les puede brindar esta información, va a actuar para no colocar al Perú en un quebrantamiento del sistema constitucional, que si es apoyado por el Ejecutivo sería un golpe de Estado, respecto al cual ya hay una alarma que ha lanzado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no es un juego y creo que el Pleno lo va a apreciar así y no va a aprobar Las alarmas están encendidas. Sí, creo que yo tengo la confianza, porque uno nunca debe, creo,
perder la ilusión ni la fe en que sus representantes políticos, porque esos son los congresistas, actúen razonablemente y actúen con justicia. Muy bien, muchas gracias Omar. Bien amigos que nos ven por RCR a nivel nacional, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Buen fin de semana y nos vemos. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.